Hoy día vivimos en un mundo que está obsesionado con la felicidad. ¿Te has dado cuenta de esto? Por ejemplo, cada año, y hay una gráfica ahí, cada año organizaciones internacionales miden cuáles son los países más felices, ¿verdad? Y por octavo año consecutivo, pues nos damos cuenta que Finlandia es declarado como el país más feliz del mundo. Bueno, tú podrás ver que le siguen países, obviamente, de Europa, ¿verdad? Dinamarca, Islandia. Sorprendentemente, México aparece en el número 10. Fíjate bien, entre los 10 países más felices a nivel mundial. Pero, las estadísticas dicen algo diferente. Porque más de 34 millones de personas en México han experimentado la depresión. ¿Cómo es que es un país tan feliz, pero a la vez tiene tanta gente deprimida? Mira, la paradoja es clara. Estamos rodeados de discursos acerca de la felicidad, pero vivimos rodeados de profunda tristeza. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Sabes por qué? Porque hemos confundido la felicidad con la dicha o el gozo. La felicidad depende de las circunstancias. Depende de que tengamos éxito, de que tengamos salud, de que tengamos quizás relaciones estables. Pero la dicha o el gozo, la verdadera bienaventuranza que leímos en el Salmo 1 y de la cual estaremos profundizando, no nace de lo que tenemos, sino que es en quien confiamos. Esto es diferente. ¿Te das cuenta? La felicidad es por lo que tenemos, experimentamos, pero la dicha o el gozo es en donde ponemos nuestra confianza y especialmente en quién. Así que la dicha es un estado más profundo, más estable y que desde luego nos da la paz que necesitamos aún en medio del dolor. Y este salmo que leímos hace un momento, puedes quitar la gráfica ya, por favor. Este salmo nos va a llevar a ese corazón de la búsqueda. Nos va a hablar de una vida que es bienaventurada, una vida que no se basa en los estándares, sino en una relación viva, creciente en Dios. Así que veremos que en este salmo va a comenzar no con una lista de reglas, cosas que hacer, cargas morales, sino con una promesa. Bienaventurado el hombre o la mujer. Es decir, nos daremos cuenta que aquel que es feliz y está pleno y lleno de dicha es quien simplemente confía en el Señor. Y vamos a escuchar cómo Dios va a describir esa vida. No se trata de una felicidad superficial, otra vez, que depende de las circunstancias, porque son cambiantes, sino de una dicha profunda, firme y estable, que será como un árbol plantado junto a aguas de corrientes de agua. Y si estás buscando sentido el día de hoy, si te sientes vacío, vacía, cansado, cansada, este salmo tiene algo que decirte a ti y a mí. La vida bienaventurada no se encuentra dentro de nosotros ni en lo que tenemos, sino se encuentra en alguien, en una persona. Y vamos a descubrir cómo es esto posible. Pero antes, acompáñame, vamos a hacer una breve oración. Padre, gracias por tu palabra. Es la fuente de toda riqueza, Señor. Oramos para que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, porque quizás muchas veces hemos leído este salmo, Señor, pero no lo hemos comprendido a profundidad.
Así que necesitamos de tu ayuda, Padre. Y lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Este pequeño fragmento de la Escritura, entonces, quiero dar un poco de contexto antes de continuar. Forma parte de una colección de poemas, canciones y oraciones antiguos del pueblo hebreo. Esos son los salmos. Provienen, desde luego, de diferentes periodos de la historia, no es de un solo periodo, ¿no? Así que este libro de los salmos también se le identifica como el himnario nacional de Israel, del Israel verdadero. No estoy hablando de la nación, ¿verdad? Hoy en día, del Israel verdadero. Y el título del libro en el hebreo es Tehilim, que significa alabanzas. Los salmos son alabanzas. Por lo general, se usaba como un libro de cánticos que se usaban en la adoración del pueblo, ¿verdad? Estando en el templo. Pero algunos de estos salmos también fueron escritos desde una profunda desesperación y duda, no solamente para adorar al Señor, sino también, ¿verdad?, los escritores plasmaron en ellos, en muchos de estos salmos, y estaremos explorando algunos de ellos, toda la desesperación y duda que experimentaban en algunos periodos de su vida. Así que también entonces se le puede considerar a este libro de salmos como un libro de oraciones, que contiene preguntas e interrogantes más profundas de aquellos que las escribieron. Y quizás tú que has leído algunos de ellos te has identificado con este sentir de los escritores. Los salmos entonces también son un libro de meditación y de devoción por excelencia del pueblo que es creyente. Y en la actualidad este libro se divide en 5 secciones. Yo dije que son 150 salmos, ¿verdad? Y entonces se divide en 5 secciones. Y este primer salmo no solamente es la introducción a la primera sección, sino que es la introducción a todo el libro. Y es quizá una de las porciones más leídas y estudiadas en todos los tiempos. Mira, este salmo va a dejar al descubierto el alma humana. Es como una radiografía, y vamos a ver en un momento más. Pero también nos va a permitir entender a ti y a mí que hay 2 caminos, ¿verdad?, que han sido construidos o que son edificados bajo distintos fundamentos. Nos va a hablar entonces de caminos, de destinos, de personas y de vidas que se contrastan. Así que lo primero a lo que vamos a ir y a lo que apunta este salmo es que hay una clase de hombre, número 1, que tiene una vida dichosa. Tú puedes completar esa frase ahí. Esto es el primer elemento que va a contrastar, la vida dichosa. Y lo encontramos en el primer versículo, que dice así: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. La Nueva Versión Internacional dice: dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados. Dichoso, entonces, es alguien que se siente plenamente satisfecho. ¿Por qué? Porque goza de todo lo que desea o porque disfruta de algo que es bueno. Y la otra versión dice bienaventurado. Y ambas palabras, ¿verdad?, están relacionadas, como lo dijimos al inicio, con un profundo gozo y con un contentamiento en Dios. El idioma original, el hebreo, emplea esta palabra como un sufijo, como el ísimo que tú y yo colocamos al final de palabras, ¿verdad? Por ejemplo, está fácil y decimos, está facilísimo. Podemos decir entonces que algo es bueno, pero si decimos que algo es buenísimo, pues le damos un valor superior, ¿verdad? Y esta es la
intención del autor con esta palabra? Cuando él dice bienaventurado, él está diciendo aquel que es bienaventurado no depende de las circunstancias, pues cuando dependemos de ellas y entendemos que son cambiantes, entonces no podemos decir que estamos ciertamente plenos. El autor escribe en Eclesiastés algo relacionado con esto, Eclesiastés 1:8. Todas las cosas son fatigosas, el hombre no puede expresarlas. No se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Es decir, no hay un propósito. El camino que se toma, ¿verdad?, es solamente una vía para continuar, y cualquier esfuerzo que se realice no permite resolver la situación o la circunstancia. Y quienes dependemos de las circunstancias siempre vamos a vivir atrapados en medio de un círculo vicioso y no vamos a llegar a experimentar la verdadera bienaventuranza. Mira, existe un personaje en la mitología griega llamado Sísifo. No sé si lo has escuchado antes, pero puedes googlearlo. Bueno, este Sísifo fue castigado por Zeus debido a su mal comportamiento, a su desobediencia. Y la pena que Zeus le impuso a Sísifo no se basaba en experimentar un dolor físico, ¿verdad?, o una humillación, sino en el hecho de experimentar el sinsentido de la vida. No había nada que realmente lo llenara a él. Y su castigo consistía en que se despertaba en la mañana y tomaba una gran roca redonda desde la base de la montaña para empujarla hasta la cima. Y invertía todo el día en eso. Y una vez que lograba esto, entonces la dejaba caer para verla rodar de nuevo hasta el punto de partida. Y así sucesivamente. Un día tras otro, tras otro, tras otro. Mira, hay quienes vivimos literalmente de esta manera. Rodamos, y estoy hablando, ¿verdad?, en un lenguaje ahí retórico, rodamos nuestras propias piedras al comenzar, por ejemplo, la semana. Esperando con mucha felicidad quizás llegar al fin de semana. ¿Para qué? Para disfrutar un tiempo de esparcimiento ligero, que mitigue la sensación de una vida sin sentido. Es decir, hay un vacío. A veces pensamos que alcanzamos la cima, pero comenzamos después en el punto de partida y rodamos nuestras piedras una y otra y otra y otra vez. Y quizás nos produzca felicidad verla caer, pero a la larga nos va a conducir a ese sinsentido. Hay una vaciedad. Ahora te das cuenta por qué hay tanta gente deprimida. Sin embargo, quiero que notes que la dicha que el salmista describe aquí no depende de las circunstancias. Depende de una relación que es significativa con el Señor. El autor entonces habla del resultado que se obtiene, no buscando en sí la felicidad, sino cultivando una relación con el Señor. Y este versículo detalla la clave para obtenerla. Es con una relación, bajo el carácter del único que puede dar significancia a esa relación. Ahora, esa relación tiene algunas características que son visibles y quiero que lo veas en los siguientes versículos. ¿Cuáles son esas características? Primero, que ese hombre bienaventurado, ¿verdad?, ese hombre que tiene esa vida dichosa, vive contraculturalmente. Contracultura. Fíjate el versículo 1 al final. No se detiene en el camino
de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Esto quiere decir entonces que aquel que es dichoso, bienaventurado, es descrito primero como quien evita involucrarse en relaciones que pueden influirlo a ir en contra de la voluntad de Dios. El autor entonces hace un énfasis aquí en los verbos, fíjate bien, seguir y detenerse. A veces podemos y somos influidos, afectados por nuestro grupo más cercano, ¿verdad? No sé, en el trabajo, los amigos, incluso la familia. Muchas veces, ese grupo, si no tiene, ¿verdad?, esta cosmovisión que tú y yo tenemos, pues estarán en contra de la voluntad de Dios. Y el salmista dice que el dichoso no sigue ni se detiene en la senda de aquel que es burlador. Y esto implica que la fe que decimos tener debe evidenciarse por un estilo de vida que está marcado por el sometimiento voluntario al Señor. Entendiendo primero quiénes somos en Él. Y eso hace una diferencia en el diario vivir. Eso provee dicha y permite experimentar un propósito mayor a las circunstancias que podemos vivir. Muchos llegamos a pensar que el cristianismo es fácil, ¿verdad? Fácil de cumplir. ¿Por qué? Porque quizás tras haber hecho una oración, la oración del pecador, a veces solo debemos seguir reglas, cosas que hacer o cosas que dejar de hacer. Pensamos que ese es el cristianismo y pensamos que entonces es fácil, porque vamos a cumplir, ¿verdad?, cada vez las cosas que debemos simplemente hacer para ir marcando palomitas, ¿verdad? Ya cumplí con esto. Ya fui a la iglesia el domingo. ¡Wow! Ahora ya dejé de hacer las cosas que yo sé que pues no debía hacer, ¿verdad? Y tratamos de vivir con moralidad simplemente. Pero en algún momento de nuestras vidas, si estamos, ¿verdad?, en ese camino, vamos a desistir. ¿Por qué? Porque realmente no podemos vivir como creyentes, porque a veces pensamos que somos creyentes solamente por haber hecho una oración y por seguir ciertas reglas, pero no hemos sometido nuestras vidas realmente al Señor. Mira, los dichosos, en cambio, experimentan una verdadera transformación, un cambio de corazón, y entonces llegan a tener el gozo aún al negarse a seguir y detenerse en la senda del pecado. Hay un poema llamado El camino no elegido. El autor se llama Robert Frost. Y dice en uno de sus versos: dos caminos se bifurcaban por un bosque, y yo tomé por el menos transitado, y eso hizo toda la diferencia. Ahora mi pregunta para ti es esta: ¿tú has hecho la diferencia? ¿Te has alejado del camino de los que pecan y rechazado la silla de los escarnecedores? Este versículo habla de un proceso de decadencia. Escucha el consejo y termina cómodo en la silla. Otra vez, escucha el consejo y después simplemente pues tomamos la silla y nos sentamos y nos podemos poner cómodos y permanecer en esa silla. El proceso comienza escuchando el consejo y termina obviamente en la comodidad de esa silla. Es decir, para quienes no hemos experimentado esa transformación, para aquellos que continuamos siguiendo la corriente de este mundo, lo que es un pecado ocasional luego se convierte en un hábito de vida. Y luego,
nos conformamos no solamente con estar cómodos, sino con darle la espalda a Dios. Y llegamos a burlarnos de aquellos que verdaderamente siguen los caminos. Pablo escribe a Timoteo, 2 de Timoteo 3:13. Escucha, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. La realidad es que solo existen dos caminos en la vida: el del sometimiento al Señor o el de la rebelión que lleva a la destrucción. Ahora, hay una segunda característica de aquel hombre, mujer que es dichoso, que tiene una vida bienaventurada, y es este: está ligado con el anterior, y es que su pensamiento gira en torno a la verdad divina. Versículo 2 dice, sino que en la ley. Ahora, fíjate bien cómo va la progresión. No se detuvo a escuchar el consejo, sino al contrario, en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Mira, aquí el autor está cambiando de una descripción negativa a una descripción positiva. Es decir, el hombre que es espiritualmente dichoso se va a caracterizar ¿por qué? Por la contemplación y por la asimilación de la palabra de Dios, para tener una dirección y para permanecer en ella. Ahora quiero que notes algo interesante aquí. No dice solamente leer la palabra, ¿verdad? ¿Te diste cuenta? En su ley medita. Hay una diferencia entre leer y meditar la palabra. Podemos leer un montón de cosas, pero no lo asimilamos. Meditar tiene que ver con pasar tiempo leyendo y reflexionando lo que hemos leído. Y se relaciona con ese proceso de pensar y analizar con la intención de aplicarlo. Esto que aprendemos tenemos que llevarlo, ¿verdad?, a la práctica. ¿Para qué? Para que eso impacte verdaderamente en nuestras vidas. Así que este verso enfatiza en un principio de continuidad. No solamente está diciendo, medita en la mañana. No. Él está dando un ejemplo. Lo hace de día y de noche. Es decir, manteniendo a Dios y su voluntad en su propia conciencia. Mira, no podemos deleitarnos en leer la palabra si no amamos al Dios de la palabra. Y no podemos amar a ese Dios si no hemos experimentado una nueva relación y si no tenemos una nueva identidad en Él. La salud espiritual de un creyente es y siempre va a ser proporcional al hambre que tiene de la palabra de Dios. Así como un niño es sano proporcionalmente, ¿verdad?, al apetito que tiene de la leche de su madre. Pedro escribe esto en la primera epístola universal, primera de Pedro 2, versículos 2 y 3. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Si no tenemos deseos de leer la palabra de Dios, quiere decir que no tenemos un hambre espiritual. Probablemente algo está obstaculizando esto. Alguna distracción quizás en nuestra vida. Pero cuando pasamos tiempo profundizando la Escritura, entonces esto nos va a dar una última característica de esta vida dichosa. Y es esto: lo que hace lleva vida, va a edificar y va a glorificar a Dios. Versículo 3. Escucha. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. Ahora el autor
reconoce que el terreno de Israel, ¿verdad? Está hablando en el contexto de aquel entonces, era árido. Y yo creo que se asemeja mucho con Chihuahua, ¿verdad? Hay pocas cosas verdes aquí. Pero él está hablando de un árbol, ¿te das cuenta? Un árbol verde. Y siempre el árbol verde, en aquel contexto, simbolizaba la bendición de Dios. Entonces, hace una conexión, fíjate bien, una conexión con aquellos que tienen una vida dichosa o bienaventurada. Dice, son plantados junto a corrientes de agua. En el hebreo, la palabra es palge mayim, que es surcos de riego. Son plantados junto a lugares donde hay mucha agua. Esto significa entonces que al meditar en la palabra de Dios, aseguramos nuestra protección y nuestro cuidado, como un árbol de un huerto privado que tiene todos los beneficios, ¿verdad? Al contrario de uno que ha sido plantado de manera silvestre. Y al usar el término plantado, y la traducción aquí literalmente del hebreo es trasplantado, el autor denota que los árboles no se pueden plantar a sí mismos, como tampoco, ¿verdad? Los pecadores llegan a transportarse a sí mismos al reino de Dios, no es posible. La salvación es obra de la maravillosa gracia del Señor. Con todo, hay una genuina responsabilidad en el creyente de apropiarse entonces de los abundantes recursos que Dios provee. Nota esto. Mientras más nos deleitamos en la presencia de Dios, más fructíferos vamos a ser. Y hemos hablado acerca del fruto. Así como un árbol entonces absorbe el agua y produce mucho fruto, nosotros entonces debemos absorber la palabra de Dios para producir hechos y actitudes que le glorifiquen. ¿Para qué? Él dice, para que den su fruto a su tiempo. Otra vez, esta es una metáfora bíblica para describir una vida espiritual madura. Pablo escribió también en Gálatas, y eso ya lo leímos, ¿verdad? Lo estudiamos. Gálatas 5, 22, 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Mira, esto quiere decir que cuanto más hacedores de la palabra seamos, y no solo oidores, y con la guía del Señor, tendremos mucho más fruto. Ahora, hay un secreto para esto, y lo encontramos en Juan. Es Jesucristo mismo hablando en este sentido. Juan 15, versículo 4. Permanezcan, este es el secreto, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. ¿Cuál es el secreto? La permanencia en el Señor. El creyente, entonces, con buenas raíces, se va a distinguir. Así que quienes deseamos la palabra de Dios, somos influenciados por ella, somos como un árbol plantado junto a ríos de agua. Quiere decir que encontramos la fuente de todo gozo en ella. Así que sabemos a dónde ir para refrescarnos. Sabemos a dónde ir para nutrirnos. Y eso, desde luego, se notará, ¿verdad?, en nuestras vidas. Esta es una característica de una vida dichosa, plena en el creyente. Sencillamente, todo lo que tiene el árbol bueno, no lo tiene el mal.
porque no tiene raíces. Así que hoy vamos a ver ahora el contraste en este salmo. Que ya vimos la vida dichosa, ahora vamos a ver la vida que se caracteriza por la desdicha. Una vida sin dicha. Y este es el contraste. ¿Ya viste? Hay un camino. El primer contraste. Ahora veremos este segundo. ¿Por qué es una vida sin dicha o desdichada? Primero que nada, porque carece de valor. Versículo 4. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Mira, este es el contraste. Paja, en el hebreo significa tamo. Es una imagen del Antiguo Testamento tomada del tiempo de la cosecha, que denota aquello carente de valor y que se desecha. El tamo se desecha. El tamo es la cubierta exterior o la cascarilla que se le debe retirar para obtener las semillas del grano. Solía entonces retirarse por medio de un proceso que se llamaba la trilla y el aventamiento. Es decir, luego que se cortaban las plantas, y quiero que veas, imagines esta ilustración, ¿verdad? Luego de que las plantas eran cortadas, se aplastaban y las piezas se aventaban al aire. Entonces la paja, el tamo, que es muy liviano y sin mucho peso, el viento se lo lleva. Mi hermana sabe de esto. Entonces, mientras el grano bueno cae en la tierra, el tamo simplemente es arrebatado. El tamo es un símbolo de una vida infiel que vaga sin dirección. El grano, sin embargo, es el símbolo de una vida que es fiel y que Dios puede usar para su gloria. Ahora, vamos a ver. Ya vimos que carece de valor, pero también esa vida sin dicha carece de un sustento. Versículo 5. Por lo tanto, dice, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Otra versión dice, por lo que no se erguirán. Mira, el autor ahora está usando un término legal que significa que los pecadores no tendrán ningún derecho a presentar su caso. Y estamos hablando ahora de legalidad, ¿verdad? Legalmente. No tiene derecho a presentarse siquiera. No tiene derecho aún de estar frente a la corte. No tiene ninguna excusa. No tiene tampoco ninguna esperanza para que haya un juicio positivo a su favor. Este es el contraste. Entonces, cuando el autor habla de esto, se refiere al juicio. Implica que aquellos, ¿verdad?, cuya vida está caracterizada de esta manera, son responsables por sus acciones y un día tendrán que rendir cuentas ante el Señor. Y finalmente, en el último versículo del Salmo, vamos a notar algo respecto a este contraste, acerca de estas maneras de vivir. Una vida es aprobada, pero la otra no. El versículo 6 nos dice, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Perecerá. El término conoce, que aquí se usa, es mucho más que un reconocimiento. El Señor lo conoce todo. Y en este contexto la referencia es en cuanto a la intimidad personal y la relación con los justos. Así que la senda de hace referencia a todo el curso de la vida de alguien. Es decir, un estilo de vida. Y aquí estos dos cursos llevan a dos caminos diferentes. Uno lleva al camino de la vida y el otro lleva al camino de la muerte. Un día el camino de el malvado acabará en ruina.
Pero un día el camino del justo terminará precisamente en la presencia del Señor. Mira, este salmo comienza con una palabra: dichoso o bienaventurado. La versión que leímos dice bienaventurado. Pero termina con aquella frase que dice lleva a la perdición. Uno es bienaventurado, pero el otro termina, ¿dónde? En la perdición. Este pasaje de la Escritura nos habla entonces de que existen dos caminos, dos formas de vivir, dos clases de personas. Una descansa en el raciocinio, una descansa, ¿verdad?, en sus obras, una descansa en su propio camino, pero la otra descansa simplemente en la gracia de Dios. Este salmo nos presenta un contraste claro entre los caminos, el del justo y el del malvado, el del árbol firme y el del tamo que se lo lleva el viento. Y nos plantea una pregunta profunda: ¿quién puede realmente vivir así? ¿Quién puede mantenerse firme, rechazar el consejo del mundo, deleitarse siempre en la ley del Señor y dar fruto constante? ¿Quién puede? La verdad es que por más esfuerzo que pongamos, no podemos. Esto sería moralismo, simplemente decir, sigue esto, trata de hacerlo. Porque todos hemos escuchado el consejo del impío. Porque todos hemos andado por caminos de pecado. Porque todos en algún momento hemos sido más tamo que árbol. Pero aquí es donde entra la gracia del Evangelio, ¿sabes? La vida bienaventurada que describe el Salmo 1 no se alcanza por mérito humano, sino por medio de Cristo. Él es el único verdaderamente justo. Él es el árbol plantado junto a corrientes de agua que dio su fruto a su tiempo y cuya hoja nunca cayó. En la cruz, Él tomó nuestro lugar, el lugar del impío, del inconstante, del quebrantado, tú y yo, para darnos el suyo, su camino, el lugar del justo. Así que el bienaventurado es el que permanece en él. Por eso, ¿sabes? La dicha no se busca, se recibe. No se logra por disciplina, se obtiene por la fe. Y no está en nosotros, está en Él. Así que Jesucristo cumple a plenitud lo que dice este salmo. Este salmo no habla de ti, de mí, habla de Cristo. Es el único que pudo llevar su vida perfecta. Es el bienaventurado entre todos los bienaventurados. Y asimismo es quien ofrece esa misma bienaventuranza, esa dicha, esa plenitud a todos aquellos que creen en Él, a todos aquellos que lo reconocen como único Señor y Salvador. ¿Sabes? Por Él es que podemos llegar a ser bienaventurados tú y yo. En Él es que somos libres de una vida llena de cargas y de pecado. Él es por quien podemos comprender todas las profundidades de la palabra de Dios. Con Él es que logramos ser esos árboles verdes que dan fruto. Y gracias a Él es que podemos tú y yo tener una vida con propósito y nuestras vidas adquieren significado. Por su obra llegamos a ser contados entre aquellos que nos diferenciamos de todos los demás. Bienaventurados entonces somos por causa de su nombre. Dichosos seremos por toda la eternidad por su amor y redención
por la cruz. Así que Él sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos.